Muy bienvenidos a su canal Crecimiento Espiritual. Si usted está viendo este canal no es por casualidad, es porque así Dios lo ha permitido. Alabado sea el Señor por esta nueva oportunidad que nos ha dado. Hemos venido tratando los elementos que conforman el fruto del Espíritu. Hoy vamos a continuar con el quinto elemento, es decir, la benignidad. Porque si usted es la primera vez que ve este canal, sepa que estamos trabajando los elementos que conforman el fruto del Espíritu, como están señalados en la carta que el apóstol Pablo envía a los Gálatas en su capítulo 5, versículos 22 y 23, en el cual hay un orden establecido por Dios. Y nosotros hemos seguido ese orden estrictamente, así como Dios lo indicó por medio del apóstol Pablo. Y hoy nos toca o nos corresponde estudiar el elemento número 5, que es la benignidad. Habíamos tratado la benignidad como aquella buena intención de las personas de hacer el bien, el de ponerse en el lugar de los demás, y que además estaba conformada por dos elementos, que son el perdonar y la alabanza, es decir, la gratitud. El primero, que es el perdonar del creyente, es para mantener o no cortar una relación, porque con el perdón se establece un puente para evitar que una relación de amistad se corte. Y cuando nosotros agradecemos, esa amistad se fortalece, se cimenta, se hace más fuerte. Gloria a Dios por su palabra. Hoy vamos a hablar referente a la benignidad, pero vista del agradecimiento. Para eso vamos a hacer uso de la Biblia y usar una historia que dejó nuestro Señor en Lucas capítulo 17, versículo del 11 al 19, y se trata de la historia de 10 leprosos que son limpiados. Con anuencia, con el permiso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, permítanme leerles el primer versículo, el 11 en este caso. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Yo me detuve un momento al ver este orden, porque Jerusalén, si ustedes no lo saben, es la capital, del sur, que es Judá. Y primero está Galilea, luego está Samaria y después está Jerusalén. A mí me llama la atención porque primero ponen Samaria. El Señor dejó escrito, o permitió que se escribiera, Samaria, en vez de ser Galilea. Porque el orden sería Galilea, Samaria y Jerusalén. Pero el Señor dijo que permitió que fuese Samaria. Recuerden que toda la palabra es inspirada por Dios. Pero más adelante yo creo tener la respuesta de por qué no fue Galilea nombrada primero. Luego en el 12 dice, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué estos hombres se pararon de lejos y no estuvieron cerca al Señor? Porque eran personas que eran rechazados socialmente, ya que la lepra era una enfermedad que estaba asociado con el pecado. No quiere decir en la actualidad esto, porque se ha descubierto que la lepra fue descubierta por un señor llamado Hansen, que es noruego, y por el cual se le dice que la lepra es el mal de Hansen. Eso fue en el año 1782, 83. Las fechas en este caso no importan mucho. Lo que sí importa es que esta bacteria tiene forma circular y la cual puede ser tratada con antibióticos. Pero en la época de Jesús es indudable que la lepra estaba asociada con el pecado. Y las personas que contraían la lepra
o que les aparecía la lepra, debían vocear que iban a pasar por un sitio. Esto sí era perentorio, era necesario que pasaran por ese sitio, porque si no ellos tenían que rodear ese sitio y pasar no por ahí, sino por otro camino que fuese accesible para que la gente no tuviera contacto con ellos, ni siquiera los vieran pero de lejos. Y eran rechazados. Además, ellos tenían que vocear, decir que tenían lepra cuando pasaban por una aldea. Si era necesario que pasaran por una aldea, si no tenían que bordearla, pasar por otro sitio. Además, se les ponía una especie de campana o de señal que sonaban para que se entendiera que venía un leproso en camino. Y en este caso eran 10. Y ellos desde lejos le gritan al Señor, porque en el 13 dicen, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Esta es la forma de ellos implorarle al Señor que les hiciera el milagro. Pero el Señor, cuando los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Fíjense que nuestro Señor ya sabía que ellos sufrían de lepra, y además ellos no le dijeron al Señor de qué tenían que ser limpiados. El Señor ya sabía, así es la omnisciencia de Dios, que desde lejos sabían que era lo que ellos querían, y les dio una orden. Y es bueno observar que estos hombres fueron obedientes de inmediato, porque dice el 14, repito, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Quiere decir que ellos se condujeron o se encaminaron hacia los sacerdotes sin haberle especificado a Jesús qué era lo que deseaban, y de manera obediente fueron lo que el Señor les dijo. Una gran lección para nosotros. Además, en el 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Cuando en el versículo 14 dice que fueron a los sacerdotes por órdenes del Señor, es porque en Levítico hay todo un tratado, todo un procedimiento, todo un protocolo que se debía seguir en los casos de lepra, el cual deberían seguir, o debían seguir, tenían que seguir las personas afectadas con este mal y los mismos sacerdotes. Hay todo un compendio de pasos que se deben seguir cuando existían estos casos de lepra, tanto para la identificación como durante la lepra y después que la lepra era sanada. Los invito a que lean esos capítulos en Levítico. Fíjense como uno de ellos, en el 15 dice, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. No fue de una forma sencilla y suave e inadvertida que este hombre glorificó a Dios. Fue una forma bastante exaltada, porque queda reflejado en la Biblia. Y además se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano, como dice en el versículo 16. No dice que fue a los pies de Jesús, sino a los pies de Dios. Algo muy importante, porque quedó reflejado en la palabra de esa manera. No fue a Cristo Jesús que él se le arrodilló, sino a Dios. Y recuerden que Dios estaba representado por Cristo, por Jesús en este caso, porque él se convierte en Cristo después que es crucificado. Y los mismos fariseos o de su tierra no creían que él era el enviado o el representante de Dios aquí en la tierra. Este hombre lo entendió de manera tácita, de una misma vez, y glorificó a Jesús como si fuese Dios. Aquí dice que se postró a tierra, glorificando a Dios a gran voz. Y en el 17 dice, respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Aquí está la matemática del Señor. Gloria a Dios. Fíjense, la gente es mal agradecida. La gente es desagradecida. No son
agradecidos, porque fíjense, ni con el Señor tuvieron la gentileza, la amabilidad, la cortesía, un signo de benignidad, de alabar al Señor, de darle gracias al Señor, de volverse al Señor para darle las gracias. Eso es algo digno de ser observado, porque solamente el 9, uno de cada 10, le da gracias al Señor. ¿Qué quedará para con nosotros los mortales si le hacemos el bien a una persona? ¿Piensa usted que mucha gente se lo va a agradecer? Pues el Señor dice que solamente de 10, uno se lo va a agradecer. Y este es uno de los elementos de la benignidad, el ser agradecidos. Ya sabemos que muchas personas no los van a agradecer, pero nosotros sí debemos tener en claro de que debemos ser agradecidos, porque el agradecimiento fomenta el mantenimiento o la cimentación de una amistad. Es muy importante el agradecer de continuo cuando una persona nos ha hecho el bien, porque fíjense lo que dice el 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Ya el Señor dijo que era extranjero y era de Samaria. Se dan cuenta porque allá en el versículo 11 es mencionado Samaria primero que Galilea, porque uno de los 9, nada más, y era samaritano, iba a devolverse. Y es por eso que el Señor invirtió el orden. Y mucha gente ve esto como un error en la Biblia, y resulta que el Señor sabe por qué hace las cosas. A mí me llamaron la atención de inmediato porque Samaria, porque yo fui a ver en el mapa y vi que estaba primero Galilea, luego Samaria y después venía Jerusalén. Y bueno, aquí está la respuesta. Porque el que se devolvió de los 9 de los 10 que iban a ser sanados, era samaritano. Gloria a Dios por tantos detalles que nos da en su palabra. Y mucha gente piensa que en la Biblia hay equivocaciones. Pues les advierto, les digo que no pierdan su tiempo, porque la Biblia es inerrante, no tiene falla. Hay muchas traducciones que invierten los órdenes, y esto lo hacen a la ligera en verdad. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con tantas traducciones que están saliendo al mercado actualmente. En el 19, el Señor dice, en el versículo 19 dice, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Le dice levántate porque estaba postrado en tierra, como dijeron ya en el 15 y en el 16. Ahora yo pregunto, ¿quiénes fueron sanados de la enfermedad, de esta lepra? Los 10, indudablemente. Pero ¿quiénes fueron salvos? Uno fue salvado. Los demás, su sanidad les duró hasta que murieron. En cambio, a este único, samaritano, este que integra el 10% de los que son sanados, logran la salvación, es decir, vida eterna. Porque, recuerden, en la gratitud está la salvación. El Señor es muy claro aquí. Debemos ser agradecidos. Debemos voltear a Dios cuando nos concede un milagro. Nosotros debemos estar atentos a mantener esa relación de armonía con nuestro Señor. ¿Qué más no hacerlo así con nuestros semejantes cuando nos hacen un favor, nos sacan del atolladero? Si nosotros a veces pedirlo, esta gente desde lejos les digo al Señor, ten misericordia de nosotros. A veces hay personas aquí en la tierra que nos hacen favores sin nosotros pedirlo, porque son enviados por el Señor. Son personas con las cuales nosotros debemos mantener una relación de amistad, quizás de por vida, mantenerla a toda costa. Si se alejan, hay que llamarlos por teléfono, hay que enviarles regalos. Deberíamos siempre estar agradecidos, primeramente con Dios, que nos manda a estas personas a que nos ayuden, a que nos favorezcan con sus favores, y además de eso, mantener con ellos una relación que Dios quiere que establezcamos. Gloria a Dios por tantos consejos y tan buenas enseñanzas que hay en su palabra. Entonces, para resumir, recordemos que la benignidad está integrada por dos elementos, que es perdonar y
agradecer. Perdonar para evitar que las relaciones se mutilen, se corten. Y el agradecer para que las relaciones se fortalezcan. Gloria a Dios. Esperamos que lo que aquí tratemos o hemos tratado les sirva para su crecimiento espiritual. Y no queda más que desearles que la gracia y la paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús. Y nos vemos en otra oportunidad, si Dios así lo permite. Amén.